Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren de lo mejor. De nueva cuenta traemos para ustedes un par de historias paranormales. Esperamos que estas historias sean de su total agrado y que a lo mejor no los dejen dormir esta noche. Recuerda compartir con alguien para que la comunidad siga creciendo. Sin más por ahora, solo me queda pedirte te relajes, apagues la luz y disfrutes de los siguientes relatos. Recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. Dame la mano. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas, acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas, porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño, comienza una tormenta y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso, ambas empiezan a temblar de miedo y una de ellas, asustada, le dice a la otra: dame la mano. Ambas estiran sus brazos de sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que finalmente, a altas horas de la noche, ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Pero antes, la madre les prepara un desayuno que ambas comparten, mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre, que escucha la conversación, se da la vuelta y les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra. Sería básicamente imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas, confundidas, vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente, estando acostadas. Ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos quedaban a casi 1 metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Tal parece que esa noche no solamente los vivos tenían miedo. Comunidad, vamos con el siguiente relato, esta recopilación de historias paranormales. Recuerda, sigues escuchando Investigador Paranormal. Entonces, ¿no hay nadie que pueda ayudar a mi hija? Esa fue la pregunta que hizo Laura con lágrimas en su rostro. Ningún sacerdote vendrá. Puedo decir que no por ahora, le respondió su hermana. Y el último que acudió catalogó el caso como enfermedad mental. Dijo que se trataba de esquizofrenia y psicosis. Rosa la miró con indignidad. ¿Cómo puedes decir eso? Lo primero que hicimos fue llevarla con doctores. Ellos confirmaron que no se trataba de ninguna enfermedad. Y luego, los curanderos, los sanadores, ¿qué tiene sino algo por dentro? No lo sé, respondió su hermana, y sus lágrimas nacieron. ¿Crees tú que no me duele ver a Ana en ese estado? Mírale, es solo una niña y está sufriendo. No podemos hacer nada. ¿Qué más te dijeron en la llamada? Que es posible que venga otro sacerdote. Dijeron que más especializado en estos casos. Si tenemos pruebas de que es una posesión real.
pruebas? ¿Acaso no basta con lo evidente? ¿Cómo grita con esa voz gruesa, en ese idioma o dialecto extraño? ¿Eso no es suficiente? Dijeron que no. Las únicas pruebas son levitación y psicoquinesis. ¿Qué ca...? Otro de los gritos de Ana las interrumpió. Corrieron en su ayuda. Cuando abrieron la puerta, divisaron el cuerpo de la pequeña levitando recostada sobre su cama. Aún tenía sus manos atadas, vomitaba sangre, maldecía en otro dialecto profundo y oscuro. Las cosas dentro de la habitación se movieron y cayeron al suelo como si se tratara de un terremoto. Los crucifijos que Rosa colocó en las paredes estaban en llamas. ¿Acaso esto no es evidencia suficiente?, gritó Rosa mirando a su hermana. Sí, esto sí, ya no hay duda. Como todas las veces, su madre sacó su cruz de oro de su cuello, la colocó sobre su hija y ella volvió a estar en calma. Se recostaron junto a ella, rezaron y esperaron a que esta vez alguien pudiera llegar para ayudarlos a volver a tener una vida normal. Autor O.J. Wasker. Pero tal vez sigues por aquí. Esta siguiente historia te haga cambiar. He sido muy valiente. Has aguantado bien hasta ahora. Creo que esta historia es para ti. Déjame saber en la caja de los comentarios qué tanto le temes a las monjas. ¿Hasta qué punto crees que estas personas pueden ser de fiar? Los dejo con la siguiente historia y recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. El orfanato. Hace muchos años hubo un orfanato solo para niñas. El edificio estaba dirigido por monjas. Tenía muy buena fama por toda la región. Muchas niñas huérfanas eran enviadas ahí y las dueñas las acogían y cuidaban con cariño. Sin embargo, aquello cambió radicalmente un día de otoño. Nadie sabe por qué sucedió ni por qué las monjas decidieron acabar con su establecimiento e iniciaron una terrible masacre contra las niñas. Ninguna de aquellas pobres niñas sobrevivió y se dice que después de matar a las niñas, las monjas se suicidaron una a una, provocándose la muerte de la misma horrible manera que a las niñas a las que asesinaron. Desde entonces se dice que si osas pasar por el edificio, que por cierto no ha sido destruido y se conserva como símbolo del pueblo, los espíritus de las monjas, temerosos de que descubran su terrible secreto, no te permitirán salir y te matarán del mismo modo que hicieron en el pasado. Las pobres criaturas eran torturadas, atadas, sacrificadas y matadas cruelmente de hambre. De hecho, muchas personas no han creído esta historia y han decidido ingresar al orfanato. Yo he podido comprobar cómo algunas de ellas ingresan al orfanato. He visto cómo se adentran en la oscuridad del edificio y todas aquellas personas no salen, al menos no como entraron. Es como si una parte de ellos se hubiese quedado atrapado ahí, en aquel lugar maldito, en ese orfanato. Comunidad, esa fue una muy buena historia, pero ahora pasemos con un tema que he querido traer mucho al canal, y es sobre un relato de un trailero. Ojalá que pronto tengamos más historias para hacer su propia recopilación. Por el momento los dejo con el siguiente relato. Espero que estés acompañado de alguien. No queremos que te pase lo mismo que el protagonista de esta historia. Platiqué con un muerto. Soy operador de tráiler. Salí de Morelia, Michoacán, como a eso de la 1 de la mañana. Aquella madrugada salí con destino a Veracruz, pero más o menos como a eso de las 3 de la mañana se empezó a escuchar un ruido.
un ruido en la parte de abajo de la cabina. Me preocupé un poco porque yo había revisado el camión antes de salir y todo parecía estar en orden. No quería parar en la carretera a esas horas por un fallo mecánico, y menos en estos tiempos que está muy dura la delincuencia. Pero no me quedaba de otra. Tuve que buscar una parte, un lugar, pues, donde pudiera parar para checar de dónde provenía aquel ruido. Ahí fue cuando encontré un pequeño descanso donde podría parar un momento para checar que no fuera nada importante. Cuando me bajé, encendí mi lámpara. Me metí debajo del tráiler para ver qué ocasionaba el ruido. Estoy seguro de que cuando bajé no había ni una sola alma, ningún carro en aquella carretera fría y solitaria. Solamente estaba yo ahí, en esa carretera, solitaria y alusándome con mi lámpara de mano. Y les juro que de repente escucho que me preguntan: ¿todo bien, amigo? No pude saltar porque estaba debajo del camión, pero les juro que hice un movimiento involuntario. Rápidamente volteo a ver quién me habla y solo puedo ver las piernas de esta persona. Y solo podía ver las piernas, ya que en la parte donde estaban no podía ver más. No les miento, me empecé a preocupar porque pensé que tal vez ya me habían llegado, y me dije a mí mismo: ya valió. Pensé que muy posiblemente me iban a asaltar, tal vez hasta me iban a golpear y me iban a dejar allí tirado en la carretera. Y es que eso es muy común. No quise hacerla de tos y solo respondí: sí, todo bien. Me bajé solo para checar un ruido. Y pues ya lo chequé y todo bien, todo bien. Y el sujeto me contesta: bueno, pues con cuidado, que ya ve que la carretera está muy peligrosa. Aún asustado le contesté: sí, muchas gracias. Fue en ese momento cuando comencé a salir de la parte de abajo del camión, tratando de hacer un poco de plática. Gracias por... Fue allí cuando me detuve porque clarito miré que él caminaba rumbo a la parte de enfrente del tráiler. Y cuando salgo, ya no lo veo. Y fue en cuestión de segundos. Fue solo en lo que yo salí del camión. Me di la vuelta para alcanzarlo, para ver hacia dónde se dirigía. Pero ya no lo vi. Comencé a buscarlo por todos lados y no veo a nadie. Y como les comento, era un pequeño descanso. Además, ¿de dónde había salido este sujeto? Si viniera en un auto, tuvo que haber estacionado junto a mí, tal vez sobre la carretera o algo así. Pero ni siquiera se escucharon sus pasos, o si hubiese encendido un carro, o si se hubiera internado en el bosque, lo hubiera visto, o si hubiese seguido caminando. Era obvio que ahí no había nadie. Por más que traté de darle una explicación lógica, no había manera de que se perdiera tan rápido. Buscándolo por allí fue cuando de repente veo con la lámpara de mi mano una cruz. Era de un señor que habían atropellado. Sentí que me iba a desmayar. Ni siquiera quise leer el nombre, cuando rapidito me subí a mi camión y me fui de ahí. Sé que las intenciones de aquel espíritu no eran malas, pero la verdad es que estando ahí solo, en aquel lugar, en aquella carretera, se sentía un cierto frío mezclado con algo de miedo. Gracias por leerme. Esperamos que de verdad estés disfrutando de esta recopilación de historias paranormales. No queremos hacer tampoco tan largo el video, así es que terminaremos con esta última historia. Si tienes una mascotita, un gatito, un perrito en especial, quiérelos mucho, abrázalos, cuídalos, acarícialos. Ellos tienen alma de niño. Y cuando digo tienen alma, literalmente me refiero a que ellos también tienen un alma. Si tienes por ahí cerca tu mascotita, asegúrate de que esté contigo. Tal vez algo de todos estos relatos se quede esta noche contigo. No estaría de más que tu perrito te protegiera. Yo soy el investigador paranormal
te dejo con la siguiente historia. El perro fantasma. Esto que estoy a punto de narrarles sucedió en Nicaragua. Esta aterradora historia le sucedió a una hermana de mi madre. Su nombre es Armida. Cuando ella se casó, recibió muchos y muchos regalos. Entre uno de tantos, recibió un pequeño cachorrito. Ella encantada lo amó desde ese preciso momento. Así es que la nueva pareja hizo su vida. Pasaron los años y aquel cachorrito que adoptaron se convirtió en un hermoso perro. Pero así como a nosotros, a nuestras mascotas también se les llega su tiempo. Y esta es la historia. Un día al llegar mi tía de su trabajo, encontró a su amado perro, su querida mascota muerta. Los dos lloraron mucho por aquel amigo fiel que les brindó su cariño y afecto, y decidieron enterrarlo en algún lugar fuera de la casa, ya que no tenían un jardín para depositar sus restos. El esposo de mi tía Armida le dijo: "No te preocupes, mujer, lo llevaré en el carro y buscaré un hermoso lugar para enterrarlo". Lo subió al coche dentro de un costal y salió de la casa. Pero aquel hombre no cumplió su promesa. Y digo no la cumplió porque cerca de ahí había un basurero y decidió dejar a la mascota fallecida ahí. Cuando el hombre volvió a casa del trabajo, le dijo a su mujer: "Listo, lo enterré en un buen lugar". Esto para que Armida se contentara, que estuviera contenta de que su esposo hubiese enterrado al perro, y se quedó así pues más tranquila. Así pasaron aproximadamente 3 días, y uno de esos días tuvo el hombre que irse trabajando sin su auto. Iba caminando para tomar el autobús cuando, de pronto, al pasar por el basurero donde dejó el cuerpo de aquel perrito, se le lanza un perro furioso que le ladraba sin parar. El hombre, al ver el animal, se quedó asustado y atónito, pues era nada más y nada menos que su perro. Pero ¿cómo podría ser su perro si su perro estaba muerto? Por más que él intentaba detener al perro, este cada vez se le lanzaba con más furia. Él salió corriendo de regreso a su hogar, y Armida, al verlo tan pálido y llegar tan rápido, con la cara de horror que tenía, pensó que había sido víctima de unos ladrones. Pero él solo atinaba a decir: el perro se me aventó. Era él, Armida, tenía su collar. Ese día estuvo en cama muy enfermo, tanto que faltó al trabajo. Incluso unos amigos fueron a visitarlo y él les contó, con terror, una y otra vez, la misma historia. Los amigos, al verlo tan mal, decidieron ir al lugar donde él aventó al perro para demostrarle que seguramente sería otro perro. Los hombres llegaron al lugar y efectivamente el perro estaba ahí, pero con la mitad del cuerpo fuera del costal, en total descomposición, y tal como les dijera su amigo. Como era el perro, ahí estaba con un gesto de enojo. Ellos llegaron y no podían entender quién desataría el costal. No podían creerlo. Justo desde ese día, el esposo de Armida jamás volvió a pasar por ahí, ni en carro, ni mucho menos caminando. Creo que lo mejor hubiera sido que regresaran a enterrarlo, pero fue más su miedo de los dos, que decidieron nunca pasar por ese lugar. Y esto solo para no encontrarse con el perro fantasma. Gracias por leerme. Gracias a ti, Griselda Jiménez Gutiérrez. Gracias por animarte a compartir tu historia con nosotros. Si tú también tienes un relato y quieres que aparezca en el siguiente video, no te olvides dejármelo en la caja de los comentarios.
Así podría interactuar más con ustedes y proporcionarles mis redes sociales. Esto para que la comunidad siga creciendo. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar este video. Eres de esos pocos valientes que se atreven a escuchar estas historias de noche y con la luz apagada, porque así es como se disfrutan más. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte y dejar tu like. Yo soy el investigador paranormal y recuerda, ya te conté una historia. Ahora cuéntame una tú.